El año es 605 a.C. El aire sobre el antiguo reino de Judá está denso, no solo con el polvo del paisaje árido, sino con una palpable sensación de pavor. Durante años, susurros y advertencias habían viajado con los vientos del desierto, hablando de un nuevo poder que surgía en el este. El otrora poderoso imperio asirio se había desmoronado. En su lugar, el imperio neobabilónico, bajo Nabucodonosor II, expandía su férreo control por la media luna fértil. El tablero geopolítico se reajustaba. Babilonia, Egipto, Jerusalén, la ciudad santa, ahora se encontraba directamente en su camino. El rey Joacim de Judá, vasallo puesto por el faraón egipcio, tomó una decisión fatídica: cambió su lealtad de Egipto a Babilonia. Por un tiempo hubo una paz frágil, pero el tributo era pesado y el yugo babilónico sofocante. Las corrientes políticas eran traicioneras, la lealtad se devaluaba. Influenciado por facciones proegipcias, Joacim se rebeló. No quedaría sin respuesta. Nabucodonosor dirigió su mirada hacia la ciudad rebelde. Su ejército, eficiencia brutal y maquinaria ingeniosa, máquinas de asedio, torres de madera sobre ruedas, fueron puestas en su lugar, listas para arrojar piedras masivas contra las antiguas murallas de Jerusalén. Arqueros con arcos compuestos, una lluvia de flechas. El impacto psicológico igualaba al físico. El sonido de los tambores de guerra, la visión del vasto ejército acampado alrededor, el lento y agonizante proceso de inanición. La moral se quebró, el asedio comenzaba. Las murallas, símbolo de protección, comenzaron a desmoronarse. Cada día fue una lucha y una oración desesperada. La liberación no llegó. Se abrió la brecha. Los soldados babilonios se abalanzaron. Inundación de destrucción. El templo de Salomón fue saqueado. Sus vasos sagrados fueron arrancados. El rey fue capturado. Su corte fue capturada. Amanecía una nueva y oscura era de subyugación y pérdida. La caída de Jerusalén en esta primera campaña no fue una destrucción total, sino una subyugación estratégica. La política de Nabucodonosor no era solo conquistar, sino controlar. Para asegurar la lealtad de la región, inició una serie de deportaciones. No se llevó a toda la población, sino a la flor y nata de Judá. La familia real, los nobles, los artesanos habilidosos, los oficiales militares, las mentes jóvenes más brillantes. Estos eran los líderes, los posibles instigadores. Al removerlos, Nabucodonosor buscó decapitar el estado de Judea dejando atrás una población sin líderes y desmoralizada. Un acto calculado de ingeniería política y cultural. Entre los deportados, un grupo de jóvenes elegidos por su promesa intelectual fueron arrancados de sus hogares y familias. El viaje hacia el este fue largo y arduo, una marcha forzada por el desierto. Viajaron como cautivos, parte del botín de guerra. Se dirigían hacia Babilonia. Su mundo se había puesto patas arriba. El Dios que creían parecía silencioso y el pacto que tanto apreciaban parecía roto. El destino. La ciudad de Babilonia. La ciudad más grande del mundo entonces. Sus enormes muros. La puerta de Istar con ladrillos vidriados azules. El imponente zigurat. Llegar a esta vibrante y politeísta ciudad fue un choque cultural. El idioma, las costumbres, la comida, la multitud de dioses, todos ajenos. Aquí, junto a los famosos canales y las aguas del río Éufrates, comenzó su período de exilio. Más que desplazamiento físico, una crisis espiritual y existencial. Sus principios de fe estaban ligados a Israel, Jerusalén y el templo. Ahora en tierra profana, rodeados de ídolos, sirviendo a un rey extranjero. Marduk y Nabú. ¿Podría su Dios seguir con ellos aquí? ¿Se extendía su poder más allá de la Tierra Santa? ¿O habían sido abandonados, su fe víctima de la política imperial? En el corazón del extenso imperio babilónico, se puso en marcha un plan específico para unos pocos exiliados jóvenes de Judea. Según el relato del libro que lleva su nombre, un joven llamado Daniel, Ananías, Misael, Azarías, fueron seleccionados según criterios específicos. Eran de linaje real o noble,
físicamente sin defectos, apuestos, y mostraban una gran aptitud para el aprendizaje y la sabiduría. El objetivo era claro. Nabucodonosor buscaba asimilar a los mejores y más brillantes de sus súbditos conquistados, reeducarlos y ponerlos al servicio de su propia corte real. Esta fue una estrategia sofisticada para convertir a posibles enemigos en administradores leales y útiles del imperio. Su entrenamiento sería un curso intensivo de 3 años en el idioma y la literatura de los caldeos. Esto no era simplemente un curso de idiomas, era una inmersión total en la cultura mesopotámica. Era inmersión en la ciencia mesopotámica y en la religión mesopotámica. Habrían estudiado la escritura cuneiforme, las extensas bibliotecas de literatura acadia, las intrincadas artes de la astrología y la adivinación, y el complejo panteón de los dioses babilonios. El objetivo era despojarlos de su identidad hebrea y remodelarlos como cortesanos babilonios. Incluso sus nombres fueron cambiados. Daniel se convirtió en Beltsasar, Sadrach, Mesach, Abednego. Estos nuevos nombres honraban a las deidades babilonias, recordatorio constante de quién tenía ahora el control. Este proceso de asimilación forzada presentó un desafío inmediato y profundo para Daniel y sus compañeros. Debían alimentarse de la propia mesa del rey, una dieta de comida rica y vino. Probablemente se ofrecía primero a los ídolos babilonios, y no se ajustaba a las estrictas leyes dietéticas de su fe hebrea. Esta fue su primera prueba. Rechazar la provisión del rey era un acto de desafío, un movimiento arriesgado para los cautivos en una tierra extranjera. Sin embargo, para ellos, era una cuestión de lealtad máxima. Su resolución tranquila pero firme de permanecer fieles a las leyes de su Dios, incluso en este pequeño asunto, sentó las bases para conflictos mayores. La historia de Daniel no comienza con grandes visiones del futuro, sino con una crisis personal de fe e identidad. Es una figura atrapada entre dos mundos. Por un lado, es un siervo del monarca humano más poderoso de la tierra, inmerso en el centro del poder imperial. Por otro lado, sigue siendo un siervo inquebrantable de su propio Dios, el Rey invisible del universo. Esta tensión es la dinámica central de su vida. ¿Cómo se puede vivir una vida fiel en un ambiente hostil y extranjero? ¿Cómo se sirve a un emperador pagano sin comprometer la lealtad máxima a Dios? Este dilema personal refleja la pregunta más grande que enfrenta toda la comunidad exiliada de Judá. La historia de Daniel y sus amigos en la corte babilónica nos presenta un tema que resuena a lo largo de todo el libro: el conflicto entre el poder visible de los imperios humanos y la soberanía invisible de Dios. A primera vista, Nabucodonosor es la autoridad absoluta. Su reino es enorme, sus ejércitos son invencibles, y su voluntad es ley. Tiene el poder de la vida y la muerte sobre sus súbditos, incluido Daniel. La narración enfatiza constantemente la grandeza y el poder de Babilonia, pintando una imagen de un imperio que parece que lo abarca todo y que es eterno. Desde una perspectiva puramente humana, la historia está siendo moldeada por las ambiciones y los decretos de reyes poderosos como Nabucodonosor. Él construye ciudades, conquista naciones y establece el curso de los eventos humanos. Sin embargo, el libro de Daniel presenta una perspectiva radicalmente diferente. Quita el telón de la historia para revelar otro poder en acción, una mano invisible que guía el ascenso y la caída de estos poderosos imperios. La habilidad de Daniel para interpretar sueños y visiones, un don que él explícitamente atribuye a su Dios, lo coloca en una posición única. Se convierte en un conducto para un punto de vista divino de la historia. Los sueños del rey, que perturban su espíritu y que sus propios sabios no pueden descifrar, se muestran como mensajes de una autoridad superior. Este recurso narrativo subordina hábilmente el poder del rey terrenal al poder del celestial. El emperador puede gobernar el mundo, pero no controla su propio subconsciente, ni comprende el verdadero significado de los eventos de los que forma parte. Esto plantea la pregunta central que esta serie, Imperios y Profecías, busca explorar. Si la historia humana no es solo una secuencia aleatoria de conquistas y maniobras políticas, sino parte de un plan más grande y divinamente ordenado, entonces, ¿cómo se revela ese plan? El libro de Daniel
ofrece una respuesta en forma de profecía. Utiliza una forma de escritura única y poderosa, conocida como literatura apocalíptica, para desvelar una línea de tiempo cósmica. A través de visiones simbólicas de grandes estatuas, bestias aterradoras y mensajeros angelicales, el libro expone una secuencia de imperios mundiales, comenzando con Babilonia y extendiéndose mucho hacia el futuro. Afirma poseer una clave, un plan divino para el curso de la historia. Por lo tanto, mientras estamos con el joven exiliado Daniel en la corte de Nabucodonosor, nos encontramos en una encrucijada crucial. Vemos el mundo a través de dos pares de ojos. A través de los ojos de los babilonios, vemos la gloria inigualable de un imperio humano en su apogeo. Pero a través de los ojos del profeta, se nos invita a ver una realidad diferente. Se nos pide que consideremos que los grandes imperios de este mundo, a pesar de su poder aterrador y su aparente permanencia, son actores temporales en un escenario dirigido por otra persona. La pregunta crucial entonces se convierte en: ¿cuál es el propósito final de este drama histórico? ¿Y qué tiene que decirnos hoy este texto antiguo, con sus extrañas bestias e imperios simbólicos? Este es el misterio que ahora comenzaremos a desentrañar. El libro de Daniel, con sus visiones dramáticas y profecías de gran alcance, ha cautivado a los lectores durante siglos. Sin embargo, su denso simbolismo y alcance histórico han dado lugar a una amplia variedad de interpretaciones. ¿Cómo debemos entender estas profecías de imperios y juicio final? Con el tiempo, han surgido 4 escuelas de pensamiento principales, cada una proporcionando una lente distinta a través de la cual leer las secciones apocalípticas. Estas escuelas son conocidas como preterismo, futurismo, historicismo e idealismo. Comprender estos 4 enfoques es esencial. Cada uno de estos marcos interpretativos responde a una pregunta fundamental: ¿cuándo tienen lugar los eventos profetizados en Daniel? Sus respuestas difieren drásticamente. El preterismo argumenta que la mayoría, si no todas, las profecías se cumplieron en el pasado distante, poco después de que se escribiera el libro. La mayoría de los preteristas aceptan que el libro de Daniel tomó su forma final alrededor del año 165 a.C. Las profecías se relacionan con la crisis bajo el rey griego Seleucida, Antíoco IV Epífanes. Para un preterista, la secuencia de imperios es sencilla: la cabeza de oro, Babilonia; el pecho de plata, Media Persia; el vientre de bronce, Grecia bajo Alejandro Magno; las piernas de hierro, los reinos helenísticos, Seleucidas y Ptolomeos. El cuerno pequeño se identifica como Antíoco IV. La fuerza del preterismo es anclar el libro de Daniel en un contexto histórico verificable. El libro fue escrito para ofrecer esperanza y aliento a judíos que sufrían. El futurismo, en contraste, proyecta el cumplimiento de estas profecías en un futuro aún distante, a menudo asociado con el fin del mundo. Para un futurista, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro son interpretadas como una versión revivida del Imperio Romano, la base del poder del dictador mundial final, el Anticristo. Hace las profecías antiguas relevantes y urgentes. Insta a los creyentes a estar atentos a las señales de los tiempos y a leer la geopolítica actual a la luz de la profecía bíblica. El texto se vuelve una hoja de ruta hacia los tiempos finales y una guía para quienes vivirán la crisis final. El historicismo propone que las profecías de Daniel proporcionan un plan continuo y panorámico desde el tiempo del profeta hasta la segunda venida de Cristo. Esta fue la visión dominante entre los reformadores protestantes como Martín Lutero, Juan Calvino e Isaac Newton. El cuarto reino de hierro se identifica con el Imperio Romano. La división del imperio se interpreta como los reinos bárbaros que surgieron en Europa. El cuerno pequeño ha sido identificado históricamente por muchos protestantes como el papado. Para el historicista, Daniel no es un texto cerrado, sino un documento vivo cuyo significado se revela conforme la historia avanza hacia su conclusión. Finalmente, el idealismo lee las visiones como representaciones simbólicas de verdades eternas y luchas espirituales recurrentes. La gran estatua y las 4 bestias
son arquetipos simbólicos de todo poder humano arrogante y sin Dios, que se opone a Dios y persigue a su pueblo. El poder de la visión idealista es su relevancia duradera. Permite que el libro de Daniel hable directamente a cristianos y judíos en cualquier circunstancia. El libro se convierte en un manual para la guerra espiritual y la resistencia fiel, para moldear el carácter de la comunidad fiel. Nuestro análisis de texto comienza con una de las visiones más icónicas de toda la Biblia. El sueño de Nabucodonosor de la gran estatua en Daniel capítulo 2. Sus propios sabios caldeos no pueden ni relatar ni interpretar el sueño. Esto prepara el escenario para Daniel, que demuestra que su Dios es la verdadera fuente de toda sabiduría. Daniel, después de orar con sus compañeros, recibe el secreto del sueño en una visión nocturna. Luego es llevado ante el rey para revelar tanto el sueño como su significado divino. Daniel describe una estatua colosal y deslumbrante de un hombre. Su forma era asombrosa, hecha de una extraña combinación de materiales que disminuyen en valor de arriba a abajo. Cabeza, oro puro. Pecho y brazos, plata. Vientre y muslos, bronce. Piernas, hierro. Pies, mezcla inestable de hierro y barro cocido. Una piedra, cortada sin mano humana, golpea la estatua en sus frágiles pies. La estatua se hace pedazos. Hierro, barro, bronce, plata, oro. La piedra se convierte en una gran montaña que llena toda la tierra. El sueño es una obra maestra de simbolismo político y teológico. La estatua representa la continuidad del poder imperial humano. La interpretación, que Daniel atribuye a Dios, revela el curso futuro de la historia. Daniel le dice a Nabucodonosor: «Tú eres esa cabeza de oro». La estatua representa una secuencia de 4 reinos mundiales, empezando por el Imperio Babilónico. Esta visión, dada a un rey pagano, ofrece la perspectiva de Dios sobre el desfile de los imperios humanos. A pesar de su poder y gloria aparentes, son temporales, defectuosos y condenados. El verdadero héroe no es la estatua, sino la misteriosa piedra. Esa piedra representa un 5.º reino, el reino de Dios, que destruirá, reemplazará por completo todos los reinos humanos y permanecerá para siempre. Varias décadas después del sueño de Nabucodonosor, en el primer año del rey babilonio Belsasar, el propio Daniel recibe una visión nocturna que se asemeja sorprendentemente a la visión de la estatua. En lugar de una gloriosa forma humana, Daniel ve 4 grandes bestias emergiendo del gran mar. La primera bestia es como un león con alas de águila. La segunda bestia es como un oso, levantada de un lado, con 3 costillas en su boca. La tercera bestia es como un leopardo, con 4 alas de pájaro en su espalda y 4 cabezas. La cuarta bestia desafía la comparación con cualquier animal conocido. Se describe como aterradora y espantosa y muy poderosa. Tiene grandes dientes de hierro, que usa para aplastar y devorar a sus víctimas, y pisotea lo que queda. Esta bestia tiene 10 cuernos, y entre ellos, otro cuerno, un cuerno pequeño, crece. Este cuerno pequeño tiene ojos humanos, y una boca que habla con arrogancia, blasfemando a Dios. Así como en Daniel 2, este desfile de imperios monstruosos no es el final de la historia. La visión cambia del mar caótico en la tierra a la serena sala del tribunal del cielo. Daniel ve al anciano de días tomar su asiento en un trono de fuego. La corte celestial se reúne, los libros se abren, y la jactanciosa cuarta bestia es asesinada y destruida en el fuego. Luego, uno como un hijo de hombre viene con las nubes del cielo y es presentado ante el anciano de días. Se le da dominio eterno, gloria y un reino que nunca será destruido. Esta escena celestial proporciona la respuesta divina al caos monstruoso de la historia humana. Cuando ponemos la visión de la estatua en Daniel 2, junto con la visión de las bestias en Daniel 7, notamos una poderosa técnica literaria y teológica en acción. Esta técnica a menudo se llama recapitulación progresiva. Significa: Daniel revisita el mismo periodo varias veces. Daniel 2. Visión de la estatua dada a Nabucodonosor. Imperios desde un punto de vista humano.
Daniel 7. Visión de las bestias dada a Daniel. Imperios desde el punto de vista de Dios. Daniel 2 ofrece un panorama de 4 reinos. Daniel 7 cubre los mismos 4 reinos y luego enfoca la fase final del 4.º reino. Introduce el cuerno pequeño. El enfoque se estrecha hacia el enemigo final del pueblo de Dios. La estructura garantiza que la historia avanza hacia un clímax divinamente ordenado. Juicio final sobre poderes bestiales y la entronización gloriosa y eterna de uno como hijo de hombre. A lo largo de nuestro viaje en este primer episodio, hemos recorrido el gran y a menudo turbulento paisaje del libro de Daniel. Comenzamos en el crisol del exilio. Exploramos el contexto histórico y el género literario único, la literatura apocalíptica. En esencia, hemos descubierto que el libro de Daniel ofrece una teología de la historia profunda y radical. Argumenta que el ascenso y la caída de los grandes imperios del mundo no son actos aleatorios de ambición humana. Son, en cambio, actos controlados y delimitados dentro de una narrativa más grande escrita por el Dios de Israel. El propósito del libro es descorrer el velo de esta narrativa, para mostrar a quienes se sienten aplastados, que su sufrimiento presente es solo un capítulo. Más allá de las grandes profecías, el libro de Daniel ofrece una reflexión poderosa y profundamente personal sobre la naturaleza de la fe y la identidad, sobre cómo navegar las presiones de una cultura dominante. El cumplimiento de Daniel con la cultura se detiene abruptamente cada vez que una demanda del Estado entra en conflicto con un mandato de su Dios. Él traza una línea. En estos momentos, él y sus amigos eligen la desobediencia civil tranquila y valiente. El libro de Daniel enmarca el conflicto entre los imperios y Dios no solo como una futura batalla escatológica, sino como una lucha ética y espiritual actual por la identidad. La presión para conformarse es un desafío perenne. Sin embargo, el libro mismo termina con una nota de misterio. En el capítulo final, a Daniel se le dice que cierre y selle las palabras del rollo hasta el tiempo del fin. Él confiesa que escuchó, pero no entendió, y cuando pregunta cuál será el resultado, se le dice: anda, Daniel, porque las palabras están enrolladas y selladas. Este mandato de sellar la profecía es paradójico. Si bien el resultado final es cierto, los detalles precisos y el momento de su desarrollo siguen siendo un secreto divino. Esto nos lleva a la pregunta crucial que lanzará nuestro próximo episodio. Las profecías de Daniel, particularmente la visión de las 70 semanas en el capítulo 9, apuntan hacia la venida de un ungido, un Mesías y un nuevo pacto. ¿Cómo leyeron estas profecías los primeros judíos y los primeros cristianos? ¿Cómo interpretaron la figura del que es como un hijo de hombre y la promesa de un reino eterno? El rollo sellado de Daniel se abriría y se reinterpretaría de maneras asombrosamente nuevas. La historia de lo que sucede cuando el lenguaje del Apocalipsis se encuentra con la historia de un Mesías crucificado y resucitado es hacia donde nuestra investigación debe dirigirse a continuación.